Todas las empresas vivimos del cliente, ¿no? Pero quiero remarcar de principio que nosotros no tenemos producto propio, con lo cual esta interacción y esta relación con el cliente es crítica. Y entendemos nuestra actividad empresarial como una actividad basada en la confianza y en las relaciones de largo alcance. Dicho esto, nosotros identificamos tres fases evolutivas en nuestra forma de interactuar. Una primera fase, digamos que se podía resumir con el título de confianza informal. Hasta el año 2003, nuestro mayor cliente, el 65% de las ventas, era Durango, mismo idioma, rutinas, costumbres, cercanía. Una segunda fase evolutiva que se resume con el titular Preferred Supplier, el proveedor preferencial, que nos la descubrió un cliente. Y una tercera fase como, digamos, cliente como socio. En la segunda fase evolutiva, ¿no?, de Preferred Supplier o proveedor preferencial, nos la descubrió un cliente, nos lo dijo así: vosotros sois Preferred Supplier y además actitud pro. Y bueno, pues tirando un poco del hilo, y no fue inmediato, pero bueno, a lo largo del tiempo, pues descubrimos para nosotros qué es Preferred Supplier. Es tener una estrategia transparente, clara y compartida con el cliente. Un equipo gestor que lea un equipo humano en la empresa, creíble, capaz. Un posicionamiento de producto especializado con un know-how tecnológico crítico para el desempeño, el performance de esa función, de ese producto y de su coste. Y agilidad organizativa para materializarlo. Pero sobre todo también nos descubrió la actitud pro, que es ofrecer ilusión, capacidad de resolución y generosidad. Entonces, en definitiva, descubrimos que nuestro modelo de negocio se basa en eso, en tener el olfato, la sensibilidad de leer oportunidad, visión tecnológica para diseñar los procesos productivos que garanticen performance y coste, y agilidad organizativa. La tercera fase evolutiva ha sido, digamos, el cliente como socio. El culmen de esta interacción ha sido que uno de nuestros clientes, con el que hemos tenido una relación muy intensa en los últimos 5 años, pues nos hemos convertido en socios, y es el director general de la planta de México con una participación. Pero sobre todo, yo diría que hemos hecho de la interacción con el cliente nuestro modelo de negocio. Y como conclusión, a nosotros nos gustaría que el cliente dijera de Microdeco que somos una empresa capaz de desarrollar lazos de afinidad basados en culturas organizacionales que finalmente fortalecen el vínculo cliente-proveedor más allá de una relación comercial tradicional, y que somos fiables y coherentes.